Derecho penal del enemigo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Queda con usted la doctora Lisbeth Padilla Sanabria. Buenas tardes, no sé qué hora sea, ya casi noches, ¿verdad? ¿Yo puedo dar la conferencia parada? ¿No hay problema? Ok, excelente. Es que la verdad así me canso mucho sentada, entonces prefiero estar parada. Bueno, antes de iniciar la conferencia, quiero dar las gracias a dos personas que aprecio muchísimo, que me invitaron a dar esta conferencia. Primero, el doctor Sabaís, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por invitarme, y la maestra Gilda, muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar con ustedes. Sabaís, bueno, mi alumno, uno de los mejores alumnos que he tenido a lo largo de mi carrera como docente, y bueno, no he tenido el gusto de ser tu maestra, pero bueno, pues, Juan Carlos sí fue mi alumno, y para mí, por el simple hecho de estar aquí, de que estés tú aquí, es un gustazo y un honor compartir ideas. Y bueno, pues yo les voy a hablar de la parte de combate a la corrupción. Combate a la corrupción desde un derecho que al parecer es así como un mito. Me parece que en este gobierno ya no es tan mito, pero bueno, lo han estado queriendo aplicar, que es efectivamente el derecho del enemigo. ¿Por qué no digo derecho penal del enemigo y digo derecho del enemigo? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción tiene básicamente dos vertientes, que es la parte penal y la parte administrativa disciplinaria. Y esa parte penal la dividimos en dos. La dividimos en un derecho penal de corte garantista y la dividimos en un derecho penal de excepción. La parte que en el año 2008, en la Constitución, se le conoce como delincuencia organizada. Y tan delincuencia organizada, tan derecho penal del enemigo tenemos constitucionalmente, que desde el artículo 16 constitucional se observa cómo se incluye el tipo penal o el hecho delictivo de delincuencia organizada. Y la propia Constitución nos dice que la delincuencia organizada es cuando 3 o más personas se organizan de hecho para cometer permanente o reiteradamente determinadas conductas. Y entonces el derecho penal del enemigo ahí se hace constitucional. Pero el Sistema Nacional Anticorrupción no prevé el derecho penal del enemigo hasta delincuencia organizada con operaciones de recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué digo que no prevé el derecho penal del enemigo? Porque ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción que están en el título 10º pertenece a ese catálogo de delincuencia organizada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El legislativo, el Congreso, pretende, o más bien lo hizo, implementar en la reforma del 12 de abril de este año 2 delitos en materia de corrupción al artículo 19 constitucional, párrafo segundo, segunda parte, que es el delito de enriquecimiento ilícito y el delito de ejercicio abusivo de funciones. 2 de los delitos que se encuentran insertos en el título 10º del Código Penal Federal, de los delitos cometidos por hechos de corrupción. Pero el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, conocido coloquialmente como lavado de dinero, ese no es un delito de corrupción. Sin embargo, de acuerdo a la convencionalidad, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en el artículo 23 nos dice que el delito de blanqueo de capitales es de suma importancia para el combate a la corrupción, por lo que los demás delitos de corrupción deberán ser delitos determinantes para que este delito se pueda configurar. Es decir, no podríamos configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita si antes no hubiera un delito determinante que diera como pie el resultado económico ilícito. Y entonces lo que hace es buscar la actualización, por ejemplo en nuestro país, del artículo 400 bis del Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y de ahí nos brincamos a la fracción primera,
del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es donde está precisamente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fracción primera. Pero antes de eso, déjenme explicarles qué es el derecho penal del enemigo. Hay muchos mitos sobre el derecho penal del enemigo. De hecho, cuando a mí me hacen alguna entrevista en algún noticiario y yo hablo de derecho penal del enemigo, cuando yo digo enemigo, tapan la palabra, ¿no? O sea, ponen el tit. Por eso ya aprendí que cuando estoy en algún medio de comunicación, mejor digo derecho penal de excepción, ¿verdad? O un derecho penal que restringe derechos humanos. Y entonces, ¿de dónde viene este concepto de derecho penal del enemigo? Cuando ya me falte poco tiempo me avisan, Juan Carlos, yo me puedo seguir, ¿no? ¿De dónde viene este concepto? 1986, Günther Jacobs, Alemania. El profesor Jacobs ha sido criticado inmensamente por los garantistas. De hecho, Jacobs lo que busca es el bienestar social. Él basa su derecho penal del enemigo en dos metodologías. La primera, teoría de sistemas de Niklas Luhmann, un alemán, ¿verdad? Ustedes pueden buscar el libro de Niklas Luhmann que se llama Sociedad y Derecho, por ejemplo. Y la segunda metodología que utiliza Jacobs es la metodología de Hegel, la dialéctica hegeliana, ¿ok? Otro alemán. Entonces es un derecho eminentemente alemán, cuyo vocablo en alemán es no, espérenme tantito, Feindstrafrecht, es derecho penal del enemigo, pero la parte de lo que significa en español, Jacobs nunca pensó que iban a llamarle derecho penal del enemigo. Feindstrafrecht significa algo así como derecho que no es del ciudadano, ¿verdad? Y entonces Jacobs te dice, básicamente vamos a encontrar tres elementos en el funcionalismo jurídico para efecto de poder conglomerar o aglutinar el derecho penal del enemigo. ¿Cuáles son estos tres elementos? La sociedad. ¿Cuál es el otro elemento? La norma jurídica. Y el tercero, la persona. Y entonces te dice Jacobs, ¿quién se tiene que dar la norma jurídica? La norma jurídica la tiene que dar el Poder Legislativo, el Congreso. Dice Jacobs, no. La norma jurídica la tiene que dar la propia sociedad. Tiene que ser una sociedad tan consciente que esta sociedad debe de ponerse de acuerdo sobre cuáles son los actos o las conductas que le causan mayor impacto social. No es lo mismo lo que se ha pretendido hacer aquí en México. Los que han estudiado derecho penal del enemigo en Alemania, por ejemplo, vienen a México y quieren implementar el derecho penal del enemigo alemán a México. Eso es un grave error, porque para el pueblo alemán no es lo mismo una conducta, ¿verdad?, que pueda causar gran impacto social que para el pueblo mexicano. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cuáles son las conductas que más dañan al pueblo mexicano como sociedad? Las conductas delictivas. Trata, secuestro, esas están en delincuencia organizada, están en el catálogo del artículo 2, es más, están dentro del catálogo de los 5 delitos más criminalizados que prevé el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál otro? Lavado también está dentro de los 5. ¿La corrupción no? ¿La corrupción no? Ah, fíjense, lo que dice una mujer inteligente. La corrupción está en primer lugar, ¿verdad? Y entonces tenemos un sistema nacional anticorrupción, del cual se desprenden normas de derecho penal del enemigo, como la nueva ley de extinción de dominio que le están revisando en la Cámara de Diputados y que ha sido aprobada por la Cámara de Senadores, en donde específicamente la extinción de dominio se convierte en imprescriptible, ¿verdad? Se revierte la carga de la prueba,
Se pueden extinguir en dominio bienes lícitos. No importa que se haya muerto el sujeto, la extinción de dominio se basa en la sucesión y además se puede aplicar la retroactividad de la norma. ¿Cómo ven? Está bonita, ¿no? ¿Sí es correcta para los corruptos? Ok. ¿Y qué me dicen del fuero? Pues ahí está encajado. Ah, claro. Empecemos por el fuero, ¿verdad? El sistema anticorrupción no les llega a todos. ¿En cuánto tiempo prescribe un delito de corrupción? Vámonos con uno de los más fuertes. 224 del Código Penal, enriquecimiento ilícito. La mínima 2 años y la máxima 14. ¿En cuánto tiempo prescribe? 8 años. Ok. ¿Cuánto tiempo están los ministros de la Corte en su cargo? 15. A nivel constitucional. ¿Les va a alcanzar un delito anticorrupción? Ok. Pero fíjense ustedes, si hablamos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hablamos también de defraudación fiscal. O si hablamos de defraudación fiscal, hablamos de recursos, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 108 del Código Fiscal de la Federación, párrafo 3. Cuando una persona defraude al fisco, se presume que está cometiendo actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estamos hablando de qué, señores, de los contribuyentes, ¿verdad? De los contribuyentes. Y bajo ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Un contribuyente, una empresa, que puede caer en lavado, se puede también ir a delincuencia organizada. Ajá. Pero un ministro no. ¿Quién más tiene fuero? Ah, los senadores están haciendo leyes de derecho penal del enemigo que no nos las estamos dando nosotros, ¿sí o no? Como ciudadanía. ¿Por qué no? Ya lo dijiste tú. La corrupción es uno de los hechos, bueno, es que ni siquiera son delitos cometidos por hechos de corrupción, ¿no? Pero hablámoslo de forma genérica, ¿verdad? La corrupción son actos que nos causan gran impacto social, ¿cierto? Tenemos senadores que estuvieron en la parte de la ley de extinción de dominio realizándola, que yo les aseguro que sus bienes no van de acuerdo en lo que han ganado, ¿eh? ¿Verdad? ¿Les han hecho algún tipo de investigación? No. Quiero ver un ministro de la Corte que le hayan hecho alguna investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quién? ¿A quién le han hecho una investigación de ese tipo? ¿Se dan cuenta cómo se transforma el concepto del derecho penal del enemigo? Ahora, cuando un sujeto, un servidor público, esté imputado por un delito cometido por hechos de corrupción, se puede ir al procedimiento abreviado, por supuesto, ¿verdad? El artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el párrafo 2, párrafo 3, nos dice que en los delitos dolosos se podrá disminuir hasta 1/3 de la pena mínima. 2 años es la mínima de los delitos anticorrupción. ¿Cuánto es 1/3? Estarían 1 año 4 meses en prisión, amigos. ¿Recuperación de activos? No, perdóname. Aquí se trata de lo que el fiscal pudo haber investigado y pudo haber demostrado. De tal suerte que, ¿ustedes creen que si un servidor público de alto nivel comete un acto de corrupción, no sabe cómo hacerlo? La verdad, ¿ustedes creen que les va a decir, bueno, deposítame a mi cuenta? Quiero el dinero en efectivo y lo metes en una cajita de cigarros y aquí me lo dejas y yo te absuelvo. Es dinero en efectivo, amigos. ¿Sí se dan cuenta? El 3 de Teres, ¿no? Rendición de cuentas. Ok. Declaración patrimonial y declaración de conflicto de intereses, ¿verdad? La declaración fiscal. Constitucionalmente solo las 2 primeras. 108 constitucional, último párrafo. Ok.
Bueno, pues van a tener que hacer toda su declaración patrimonial. ¿Ustedes creen que eso sea suficiente? Bueno, acaba de reunirse el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción hace 2 días. Sacaron cosas que se están peleando por eso. Véanlo, está en YouTube. Véanlo. En donde querían poner en las declaraciones patrimoniales a qué partido político pertenecían. ¿Eso qué? 1 año 4 meses pudiera estar en prisión el sujeto imputado por corrupción, el servidor público imputado por corrupción. Claro que dentro de esos requisitos, el procedimiento abreviado prevé que repare el daño, ¿verdad? La reparación del daño. Si ya se llevó 200,000 pesos, medio millón de pesos, 1 millón de pesos en efectivo, ¿cómo lo va a demostrar el fiscal? Eso es poco, querido, sí. Entonces, lo que puede demostrar el fiscal. Demos un ejemplo, ¿no? Para que más o menos quede claro. Si ha realizado hechos de corrupción por 100 millones de pesos el servidor público y solamente le pueden demostrar 2 millones de pesos, ¿cuántos ganan? 98. ¿Por 1 año 4 meses? ¿No es un verdadero negocio? Eso lo componen todos los políticos. No, o sea, también en servidores públicos, tienes razón, presidentes municipales. Pero fíjate lo que te voy a decir, maestro. Fíjate lo que te voy a decir. El Sistema Nacional Anticorrupción no es para todos, ¿eh? Es elitista. Ah, pues ahí fuera. Ahí fuera. O sea, los senadores están haciendo la ley de extinción de dominio, como yo ya se los dije, y todo el mundo, ¡bravo! ¿Y se la van a aplicar a los senadores? No porque tienen fuero. ¿Se la van a aplicar a los ministros? No porque tienen fuero. ¿Se lo van a aplicar a los presidentes municipales? No porque tienen, bueno, ni a los regidores, maestro. Fíjate. Y aunado a ello, fíjate, tenemos medidas cautelares. Bueno, el presidente tiene fuero, ¿no? Tampoco. Y aunado a ello, vete con los derechos políticos electorales. Es terrible, es terrible. El artículo 124 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su fracción primera habla de una medida cautelar que es equivalente en materia penal a la prisión preventiva, ¿no? O podemos decir equivalente. ¿Cuál es? La suspensión temporal. La suspensión temporal, ya no pueden trabajar. Y la suspensión temporal, en lo que dura el procedimiento administrativo, sigue las mismas reglas del 102 fracción sexta, párrafo segundo, constitucional. Tienen que argumentarla, tienen que razonarla, ¿no? Lo mismo tiene que hacer la autoridad investigadora cuando se lo solicita a la substanciadora. En este caso, una falta administrativa grave pudiera ser el Tribunal de Justicia Administrativa. No pudiera ser, es el Tribunal de Justicia Administrativa quien la debe dictar, ¿no? Y bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que sucede? Se suspende a un regidor porque está realizando actos de corrupción aparentemente. Está en investigación. El regidor se ampara por la medida cautelar y dice, en materia administrativa estoy hablando, no penal, en materia administrativa, y le dice al juez de distrito, no, discúlpame, porque la base, el argumento de tu amparo es que no se te dio, que no se te escuchó para aplicarte la medida cautelar. Eso es irrelevante porque no se te tiene que escuchar. Es una medida cautelar que lo prevé la propia Constitución. Pero entonces el regidor contrata a otros abogados y le dice, no, espérate, tienes derechos políticos electorales, no te pueden separar. Va con un magistrado en materia electoral, y el magistrado en materia electoral, a pesar de todos los datos de prueba que había, dice, no, que se regrese. Y además le pagas todo lo que no le has pagado. Ok, muchos me han dicho, doctora, tú sabes que hay venganzas políticas en el fuero. Perfecto, no hay problema, ok, ya lo acepté, sí hay. Pero quítalo en materia de corrupción. Déjalo en todo lo que quieras.
pero quítalo en materia de corrupción. No tenemos el primer lugar en corrupción de la OCDE, nada más porque no somos guapos en México, ¿eh? La verdad, de 37 países, somos el número 1 en corrupción, amigos. Y les voy a platicar un dato. El 19 de octubre del año pasado, la OCDE le solicita a México, a ver, México, urge que trabajes en anticorrupción, urge que trabajes. Primero necesito que nombres a tu fiscal anticorrupción, ya está. Segundo, necesito que nombres a tu fiscal general, ya está. Y todos dicen, ¿por qué vas a nombrar al fiscal general en materia anticorrupción? Bueno, muy sencillo, por la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Eso está pensando la OCDE, no nosotros, ¿eh? Yo cuando leo la fase 4 de la Convención Anticohecho de la OCDE, yo digo, de verdad, la OCDE, pobrecitos, los estamos engañando. Verdaderamente creen que estamos combatiendo la corrupción. Y lo que estamos haciendo en México es jugar a la comidita. Sí, jugar a la comidita. ¿Nunca han jugado a la comidita? Cuando juegan así con la tacita, a ver, te echo café y no hay nada, ¿no? Y así como que te tomas el cafecito y sigues jugando. Ahora yo te echo café y no hay nada. Eso es lo que estamos haciendo en materia de corrupción en México. Discúlpenme. Eso es lo que estamos haciendo. Y en el mejor de los casos, en el mejor, y también es bueno, lo estamos utilizando como venganza política. También es bueno. Pues de todas formas, ¿no? Pues si son corruptos, pero yo digo, pues que todos derechitos para combatir la corrupción. Senadores, ya hicimos, a ver, si yo estuviera en el Senado, ¿no? Ya autorizamos la ley anticorrupción, la ley de extinción de dominio, la ley nacional. Perfecto. Seamos leales con el pueblo mexicano y quitémonos el fuero. Y todos, sí, ajá. No, perdóname, pero es que es para los servidores públicos de mediano pelo para abajo. ¿Ustedes por qué creen que la OCDE, en ese documento que les platico del 19 de octubre, ¿saben qué solicitó que se implementara? Ya está implementado, ¿eh? El testigo protegido. ¿Por qué creen? Ustedes se van a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, chequen el artículo 90, el 64, último párrafo, el 88 y el 89, y nos habla de la figura del testigo protegido. ¿Sí? Un testigo protegido como se hace en materia penal, como cuando estamos en una audiencia de secuestro y a la víctima nada más se le nombra por sus iniciales. Las audiencias se hacen reservadas y además el testigo, la víctima, como testigo protegido, se va a un cuartito junto con el juez y tú como defensa estás escuchando lo que el juez dice, pero no ves ni al juez ni a la víctima. El fiscal está haciendo su interrogatorio porque es su órgano de prueba y nosotros como defensa contrainterrogamos. Eso es lo que se tiene que hacer. Jamás observamos al testigo. Es más, las personas que están en el área de seguridad, los procesados, los acusados, ¿verdad? Porque estoy hablando de juicio oral y en desahogo de prueba, los acusados jamás ven a la víctima. ¿Por qué en materia administrativa disciplinaria? ¿Por qué la figura del testigo protegido si es exclusivo del derecho penal? Bueno, muy sencillo. Exclusivo del derecho penal, pero yo tengo mis dudas que en materia anticorrupción, desde la perspectiva de la materia penal, o sea, no perdón. Porque secuestro es un delito de alto impacto, ¿no? Entonces imagínense, en corrupción yo lo dudo que lo quieran hacer testigos protegidos. Ojalá y en los tribunales de enjuiciamiento, bueno, pues realicen este ejercicio que hacen igual que en secuestro, ¿no? En materia de corrupción. En materia administrativa disciplinaria está igual. Pero yo quiero que ustedes vayan a un tribunal de justicia administrativa estatal o váyanse al federal a ver si tienen locaciones especiales para el testigo protegido en materia de corrupción. ¿Qué dicen? No vamos a nombrar magistrados anticorrupción. Discúlpenme, se lo quieren.
En materia administrativa disciplinaria se requiere la especialización, porque una falta administrativa grave es típica, antijurídica, culpable y merece una sanción, por supuesto. Y además, dentro de la tipicidad, dolosa. ¿Se dan cuenta el análisis que tiene que hacer un magistrado anticorrupción en materia administrativa disciplinaria? Por supuesto, que ya no van a estar como antes en materia administrativa, declarar la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo. No, es otra cosa. Son otros elementos que se requieren, como bien lo dijo la magistrada, ¿no? Que excelsamente me antecedió la magistrada, decía la valoración de la prueba, la sana crítica, las máximas de la experiencia, la lógica. Váyanse al artículo 132 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Vienen esos elementos, desde la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. ¿Por qué la sana crítica? Se tiene que desahogar. Una prueba no tiene valor probatorio si no se desahoga, amigos. Discúlpenme. Y en materia administrativa lo tenemos que hacer. Entonces les digo, váyanse al tribunal a ver cuántas salitas especializadas de testigo protegido encuentran. Ninguna, amigos, ninguna. Entonces me dirán, oigan, pero pues ¿por qué testigo protegido, doctora? ¿Tenemos la figura de testigo protegido en la Constitución? Claro. 20 Constitucional, apartado B, fracción quinta, párrafo segundo. Oiga, pero es en materia penal, ¿no? Sí, claro. Jurisprudencia 101-2233, número de registro, Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para todas las autoridades, en términos del artículo 94 constitucional, párrafo décimo, y lo relacionan con el 217, párrafo primero de la Ley de Amparo. Punto, se acabó. ¿Qué dice esa jurisprudencia? Los principios constitucionales en materia penal se deben aplicar al derecho administrativo disciplinario. Punto, se acabó. Y entonces la OCDE, pero quieren testigo protegido. ¿Quién hizo la Ley General de Responsabilidades Administrativas? De verdad, ojalá ya haya sido hecha en México, como nos dijeron que fue hecha, porque de repente las traen como chuletas ahumadas y nada más aquí para que la posamos, ¿no? Pero ¿quién hizo esa ley? O quienes las hicieron, son mentes extraordinarias. Es una de las leyes que yo más admiro, porque el combate a la corrupción en México, voy a repetir la palabra, se combate más desde el derecho administrativo disciplinario que desde el derecho penal. ¿Ya vieron? El juicio abreviado, no el procedimiento abreviado, perdón, ¿ya lo vieron? En materia administrativa disciplinaria tenemos testigo protegido, tenemos derecho penal del enemigo trasladado al derecho administrativo disciplinario. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, la OCDE, insisto, nos dice que, por favor, le demos especial tratamiento al testigo protegido. ¿Por qué creen? ¿Nada más así porque se le ocurrió? Ya les dije, somos el primer lugar de la OCDE en corrupción. ¿Por qué creen que necesitamos testigos protegidos? Claro, hermosa. Porque los matan, los desaparecen. Eso en este país no existe, ¿eh? ¿Verdad? Por 5,000 pesos, 10,000 pesos, un sicario se presta para matar a alguien. ¿Ya te diste cuenta cómo está el asunto? Mucha gente confunde y dice, no es que es denuncia anónima. A ver, no. Es testigo protegido. Un testigo protegido requiere que lo protejas, ¿verdad? Protocolos de actuación en materia administrativa disciplinaria no la hay, pero las tenemos en materia penal. Y además el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción prevé el protocolo de actuación para los testigos protegidos. Y somos un sistema interamericano, ¿no? O sea, la reforma del 10 de junio del año 2011 al primero constitucional dice que los derechos humanos están ¿en dónde? En la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Aplicas el principio pro persona, pero a ver, los derechos humanos no solamente son para defenderse, ¿eh? Tenemos un derecho humano a una buena administración. El derecho humano a una buena administración consta de 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
El combate a la corrupción, ahí tenemos los procesos para combatirlos. Que si no conocemos dos cosas, los derechos humanos y la restricción al ejercicio de los derechos humanos, es improbable de que podamos combatir la corrupción. Improbable, escúchenme bien. Porque el derecho penal del enemigo, les voy a decir lo que dice Jacobs, el enemigo no merece derechos humanos. ¿Cómo ven? El enemigo es un sujeto peligroso. Es más, el enemigo es una no persona. Ay, híjole, cuando yo digo no persona, los garantistas casi se me avientan aquí al cuello. ¿Cómo? Hubo una vez alguien, no digo nombres, que me dijo: yo jamás, doctora Padilla, me atrevería a decir que el sujeto es no persona. A ver, espérame. Son conceptos con referentes jurídicos, ¿verdad? No persona es como decir patrimonio. No persona es como decir víctima. No persona es como decir proceso penal. No persona es como decir derecho humano. ¿Cuál es el problema? El concepto de no persona no tiene que ver nada con un referente romántico, ¿eh? No quiere decir que le estemos quitando la investidura al sujeto. No, espérenme. No persona para el derecho penal del enemigo es porque no cumple con la norma jurídica. Y en materia de corrupción, que yo les voy a decir algo, un acto de corrupción para mí es un acto de odio, ¿eh? Es un acto de odio. Porque no puede ser que un juez se venda, ¿verdad?, en un secuestro cuando la víctima ha sufrido tanto. ¿Sí se dan cuenta? Y al revés. No puede ser que un fiscal se venda cuando no es un secuestro, es una extorsión, y entonces lo quiera pasar como secuestro express y lo vincula el juez de control como secuestro express. Fíjense por todos lados cómo va esa parte de la corrupción. Ah, mis queridos amigos, porque también, y así lo maneja la Ley General, la Constitución 109, fracción tercera, que aquel que acepta un empleo sin tener conocimiento del mismo, también es corrupción, ¿verdad? Si no tienes los elementos cognitivos necesarios, profesionales y de experiencia para llevar a cabo un cargo, no lo aceptes, ¿verdad? Y no cuando te estén filmando pongas caras así de: ¿y ahora qué voy a hacer? Pues dices, no. Yo no sé por qué se ríen, ¿eh? Yo no sé por qué se ríen. Pues dices, no, y ya, ¿no? ¿Verdad? No, y ya. En ese sentido, el derecho penal del enemigo no es como Jacobs lo dice, es decir, no podemos decir, de acuerdo al discurso que tenemos, imagínense, ¿no?, que ya los corruptos no tienen derechos humanos. Uy, no, hombre, no puede decir eso, pero sí podemos decir que se les restrinjan. Escúchenme bien. Por eso les digo, si no conocemos conceptual, operativamente, los derechos humanos y la restricción de derechos humanos, es improbable que combatamos la corrupción. ¿Dónde está esa permisión, ese permiso para restringir derechos humanos en México? Bueno, la primera pregunta, o la segunda, no sé cuántas llevo, sería: ¿los derechos humanos se pueden restringir en México? Ahí va, de memoria, ¿sale? Artículo primero constitucional. Los derechos, párrafo primero, por si lo quieres sacar, ¿no? Los derechos humanos son aquellos que están reconocidos en la Constitución y que son los que reconoce esta Constitución, que se encontrarán en la misma Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forme parte. ¿Vamos? Sistema interamericano, ¿no? Los cuales tendrán las garantías para su protección, ¿sí o no? Y los cuales, dice, no podrán suspenderse ni restringirse. ¿Se pueden suspender o restringir? Bueno, pero la Constitución tiene una coma después de eso.
coma, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Se puede restringir el derecho humano? ¡Claro! ¿Dónde están las restricciones? Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 24 de abril del año 2014, 2006-224, número de registro. Cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar en lo que indique la Constitución. ¿Podemos observar tratados internacionales? No. ¿Podemos hacer un control difuso de convencionalidad con respecto a una restricción al ejercicio de los derechos humanos contenida en la Constitución? Sus caras de ¿what? Por eso me está grabando la señorita, así para que yo ahorita pedí a su casa aquí. Hijo, no entiendo nada. Ahí va, más lento. Podemos solicitarle a una autoridad un control difuso de convencionalidad en contra de una restricción al ejercicio de los derechos humanos que esté en la Constitución. ¿Y entonces la jurisprudencia está pintada o qué? Ahí va la jurisprudencia otra vez. El rubro, cuando en la Constitución exista una restricción al ejercicio del derecho humano, debe estarse a lo que indica la Constitución. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué sí? ¿Quién dijo? Sin miedo, no lo da a regañar de parte. Por eso está en la Constitución la restricción. ¿Podemos hacer un control difuso en la convencionalidad? ¿Por qué? Porque está en la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que no. Bueno, pero es que en el artículo 1 dice que sí se puede, bueno, que no debe de, salvo que sí se puede si hay necesidad por la misma Constitución. Bueno, si hay No, bueno, como salvo violación en los de... casos y en las condiciones que establece esta Constitución. Ajá. La respuesta es sí. Entonces, la restricción está en la Constitución, ¿no? No, la restricción. Pongamos un ejemplo, ¿cómo ves? Okay. Tranquila, dame tranquila. Ahí va. 123, apartado de fracción 13, párrafo segundo. A propósito de la Policía Federal, ¿verdad? Que ahorita está en broncas. La Policía Federal, si le inician un procedimiento administrativo, ¿verdad? Aunque gane o pierda, no solamente la Policía Federal, la municipal, la estatal, los ministerios públicos, estatales o federales, y los peritos, estatales o federales, tienen esa restricción. Te dice la Constitución que si les inician un procedimiento administrativo, ya no pueden reincorporarse a sus empleos, aunque los ganen, aunque ganen el procedimiento. Lo único que pueden hacer es indemnizarlos. Esa es una restricción constitucional. ¿Pueden solicitar un control difuso de convencionalidad? Cuando el protocolo de San Salvador, que es referente a la Convención Americana de Derechos Humanos, de acuerdo a los derechos políticos, económicos y sociales, en su artículo sexto y séptimo, fíjate, convencionalidad, te dice que todo mundo tiene derecho al trabajo y todo mundo tiene derecho a que se le reinstale el trabajo en dado caso de que gane. ¿Puede solicitar ese control difuso de convencionalidad? A ver, es que la propia Constitución da el veneno y el contraveneno. Ay, sí, maestro, ¿cómo ve? Bueno, Me saco de onda yo igual, ¿eh? el veneno dice, se pueden restringir los derechos humanos de acuerdo a esta Constitución. La interpretación que da la Corte de esto dice, bueno, al momento de restringir se estará a lo que establezca la Constitución. Exacto. Esa interpretación es totalmente restrictiva. Claro. Es decir, no se puede ampliar, extender, dar una analogía, no. O sea, tiene que estarse a esa restricción que da la propia interpretación de la Corte. Así es, maestro. Si la pregunta versa sobre un control difuso, esto no puede suceder en ningún caso. ¿Por qué?
porque ya la Corte estableció que ese contraveneno que nos da la Constitución se limita exegéticamente al propio texto Así es, mi constitucional. querido maestro, así es. Fíjense, como dice el maestro, sí, porque la restricción está en la Constitución. Entonces, no podemos aplicar un derecho, escúchenme bien lo que les voy a decir, un derecho humano contrario a esa restricción o que puede eliminar esa restricción. Ajá. Lo que sí podemos hacer, maestra, a ver si está de acuerdo conmigo, lo que sí podemos hacer es aplicar el principio pro persona, espéreme, pero con otra restricción igual, que esté a nivel convencional. Y le vas a aplicar la restricción que menos le cause daño al sujeto. No puedes aplicar un derecho humano garantista como principio pro persona, por eso el control difuso no se puede hacer, pero sí puedes aplicar el principio pro persona con respecto a la restricción que está en la convencionalidad si beneficia más al sujeto, es decir, derecho humano garantista con derecho humano garantista, derecho humano restrictivo con derecho humano restrictivo, ¿ok? Y si tenemos una autoridad que aplique el derecho humano de corte garantista, me parece que es un error metodológico y epistemológico. Por lo tanto, ya, ¿verdad? ¿Ya va a acabar? 5 minutos. Ok. Voy cerrando. Fíjense cómo está. ¿Qué pasa con nuestro sistema anticorrupción? Nuestro sistema anticorrupción debe estar del lado restrictivo. ¿Qué es lo que no están observando? Cuando aplican o cuando meten, lo voy a poner así, los delitos en materia de corrupción al artículo 19 constitucional, párrafo segundo, donde la medida cautelar es prisión preventiva oficiosa, me parece que están violando el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el derecho a la libertad personal. ¿Por qué razón? Porque esos delitos de anticorrupción no se encuentran dentro del derecho penal del enemigo, es decir, no están en el catálogo del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Si quisieran hacer un correcto ejercicio metodológico, epistemológico, procesal para combatir la corrupción, ¿qué necesitarían realizar? Convertir esos delitos de corrupción, pasarlos ¿a dónde? A delincuencia organizada. ¿Por qué no los pasan a delincuencia organizada? Porque ahí hay restricción de derechos humanos. Entonces, ¿qué están haciendo? Para legitimar, ¿verdad? Quizás políticamente el asunto, crean la ley de extinción, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pasan al artículo 19 constitucional 2 delitos cometidos por hechos de corrupción, no quieren nombrar magistrados anticorrupción, no les dan los aditamentos por la austeridad republicana, porque para proteger a un testigo necesitas dinero, o sea, perdón, Es como yo les digo, oye, salimos, te invito a los tacos, no, para salir conmigo me tienes que invitar a un restaurante, amigo, ¿sí o no? Y ustedes igual, ¿no? Entonces, discúlpame, no voy, así te dice el combate a la corrupción. ¿Quieres que combate la corrupción y ya hay austeridad republicana? Se necesita dinero para proteger al testigo. Bueno, no solamente él, a su familia, lo necesitamos cambiar de país. Las caras hay que cambiarlas. Bueno, si quiere, no sé cómo esté, ¿no? ¿Verdad? Todo eso requiere de capital. ¿Saben cuánto dinero se presupuestó para el combate a la corrupción? 0. Amigo, 0. ¿Y queremos combatir la corrupción? ¿Se dan cuenta cómo estamos jugando a la comidita? ¿Se dan cuenta cómo solamente se trata? Y digo, qué bueno si los agarraron, les congelaron cuentas, que bueno, a Lozoya ya se la descongeló por parte de la web, pero los norteamericanos dijeron, no, a ver, permíteme tantito, tenemos la ley Mitofsky, ¿verdad? La Act Patriot, y acuérdate, México, que tú tienes que observarlas, te solicito que me congeles las cuentas. ¿Y qué dijo el tribunal colegiado? ¿Sí? Con mucho gusto, a sus órdenes, se las congelo. ¿Y a dónde se va a ir ese dinero? ¿Se va a quedar aquí, amigos? Se va. Por supuesto, si no chequen la convencionalidad. 41
41.11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para que vean cómo extraterritorialmente se maneja toda esa parte de la investigación. Cierro. Imagínense que la corrupción es un enorme pedazo de carne. No sé, ¿qué les gusta? ¿Un timón? ¿No? Bueno, a mí me gusta. ¿Cómo se ve que me gusta a mí? ¿Se me fue? Cabrería. La cabrería, ¿no? Esos que no tienen grasa, ¿no? Así, padre, grandote. Y alrededor de ese cacho de carne hay un montón de leones, todos trabados, ¿no? Imagínense acá los músculos que mueven así la garrita y el músculo. ¿Ah? Así sus cabelleras padrísimas. Y en la esquina hay un león, pero es un león flaco, hambriento, no se puede ni levantar, ¿verdad? Porque no ha comido, está a punto de morir. Ese león es el Estado mexicano con su combate a la corrupción. Si nosotros no combatimos la corrupción, uno de los elementos del derecho penal del enemigo es la extraterritorialidad de la norma jurídica, es decir, la pueden aplicar otros estados, pueden tener competencia en Estado mexicano, y las convenciones en materia de corrupción que México ha ratificado, que ya les dije, ONU, OEA y YOCDE, permiten que estados extranjeros puedan investigar la corrupción aquí en México. Basta, como en el caso de Lozoya, que se hayan utilizado o que se hayan hecho transacciones económicas con sistemas financieros norteamericanos, por ejemplo. Así les das competencia, ellos hacen la investigación en materia de corrupción y se llevan el capital. Casos en México varios, los más representativos, el caso Yarrington, el caso fiscal de Nayarit y en este caso Lozoya. Entonces, pues hay que ponernos las pilas, hacerlo bien, ya no permitir la corrupción, quitar el fuero en materia de corrupción. O sea, lo siento mucho, ¿verdad? Lo siento mucho, que se aguanten. Hay que quitar el fuero, si no, no va a funcionar. Vamos a combatir la corrupción de a 1,000, 2,000 pesos. Y la corrupción en México se da de millones de dólares, amigos, o de millones de euros. Darle fuerza al testigo protegido, invertirle para combatir la corrupción, porque la austeridad republicana no nos va a ayudar. Y además, ser conscientes nosotros como ciudadanos. No permitir actos de corrupción, porque bien que nos quejamos, ¿verdad? Como me decía una amiga, ¡ay, odio a la Policía Federal! Porque son unos corruptos, amiga. ¿Qué pasó? Me pidieron 20,000 pesos y se los deposité para que me dejaran pasar mi tráiler. Y luego, amiga, sí, no, malditos, yo no sé por qué los estás defendiendo, Lisbeth. Pues vamos a denunciar a esos policías. Le digo, es más, yo me aviento a la bronca. Ahorita como estamos con esta parte, dime, no, déjalo así. No, ¿cómo crees? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros somos los primeros. Y dice la Policía Federal, bien que se quejan que somos corruptos, pero luego quieren que les hagamos el favor. Échenme la mano, ¿verdad? Échenme la mano. Aquí necesitamos un trabajo conjunto, amigos. Y si no trabajamos en conjunto, como dice Jacobs, sociedad, norma jurídica y persona, no vamos a combatir la corrupción y vamos a tener graves problemas económicos. ¿Por qué? Porque no vamos a ser calificados para inversión en nuestro país. Y entonces sí, a llorar. Y a llorar y a quejarnos y echarle toda la culpa al gobierno. Por eso yo digo, y cierro, ya me voy. Por eso yo digo, el derecho penal del enemigo es un derecho penal para sociedades de élite, para sociedades pensantes, para ciudadanos conscientes. A mí Miguel Polaino Orts una vez me dijo, que Miguel Polaino, amigo mío, que lo quiero muchísimo y uno de mis mentores en este tema, me decía, tu derecho penal, Lisbeth, en México es corrupto porque tu sociedad es corrupta. El derecho penal es el reflejo, es como un espejo, es el reflejo de tu sociedad. Les agradezco infinitamente su atención. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación en este seminario de la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Saneabre y vamos a pedirle a la doctora Gilda Nava que pase, por favor, a entregar el reconocimiento a la doctora.
Muchísimas Un aplauso, por favor. Otra acá. Gracias. Muchas